Buenas tardes, profesoras y compañeros y compañeras. Mi nombre es Denise Rodríguez Peña y con mis compañeros Nicolás y Macarena, hoy día vamos a compartir una conversación muy íntima y reflexiva sobre cómo sostuvimos la pandemia. En esta conversación nos vamos a enfocar en los valores humanos que emergieron en este contexto y de la importancia de la comunicación afectiva, de la escucha activa y del cuidado mutuo que tuvimos que tener para vivir en comunidad. Buenas tardes, yo soy Nicolás y tal como dices tú, el diálogo que vamos a tener en esta conversación es una oportunidad, una gran oportunidad para poder resignificar lo que hemos vivido y destacar lo humano que emergió dentro de la incertidumbre de la pandemia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Macarena. Esta conversación yo creo que nos conecta con lo esencial, con cómo el afecto y la empatía se volvieron fundamentales cuando todo parecía derrumbarse y la resiliencia en momentos de crisis como la pandemia. ¿Cómo no recordar en qué momento estábamos viviendo cuando llega la pandemia? Estábamos en pleno estallido social, estábamos en las calles protestando, pidiendo justicia, pidiendo dignidad, y de pronto llega la pandemia y nos tuvimos que todos encerrar. Fue como contradictorio a la vez, fue confuso. Entonces en este momento, claro, nos encerramos, nosotros que estábamos en las calles por lo menos, nos encerramos y fue así como, uy, tenemos miedo, pero tampoco nos podemos encerrar en esto porque hay mucha gente que necesita de nuestra ayuda, necesita de nuestra escucha, necesita de nuestro acompañamiento. Así que nos volvimos a organizar y empezamos a juntarnos con demás compañeros, con demás pobladores, y empezamos a organizar temas como ollas comunes, ayudas solidarias. Desde el jardín donde trabajaba yo, teníamos turnos con mis compañeras para repartir mercaderías. Entonces era complejo porque a la vez la gente te criticaba como, oye, se están juntando, son como un foco infeccioso, pero nosotros tomábamos todas las precauciones para que esto no sucediera. Y también algo muy importante que creo que sucedió era el tema de los medios de comunicación, como lo hablamos en las clases anteriores, el tema de comunicar, pero a través de desinformar también, como la jeringa hipodérmica que nos contaba el profesor, que era esta información que nos invadía con tanto miedo. O sea, todo el día nos decían, hay tantos muertos, no hay camas UCI, no hay camas esto. Entonces era terrible. O sea, la gente estaba muy asustada. A los medios, sí fue un tema muy complicado, un tema muy de terror que estaban constantemente invadiéndonos, dándonos noticias malas, números, todo el día. Dentro del tema del encierro, yo por mi lado no fue tanto el área social, más que nada tuve que verlo por tema como familia, protegiendo entre nosotros, principalmente porque cuando estábamos en el proceso de la pandemia, éramos todos grupos de riesgo, toda la familia era grupo de riesgo, excepto mi papá. En ese momento se vio muy feo todo el proceso. Por ejemplo, cuando estaba trabajando, pude ver a una compañera cómo le afectó la pandemia, o sea, el virus, pero en su caso no fue tanto, fue algo como un resfriado, no, un resfriado fuerte solamente. Pero en otros casos, como por ejemplo una tía que estuvo también contagiada, le pasó de que fue tan grave lo que le afectó a ella que tuvo que estar intubada mucho tiempo, más de un mes, fácilmente más de un mes. Después cuando ya se recuperó, tenía que básicamente volver a aprender a hablar, aprender a comer, aprender a caminar, porque todo eso con todo el tiempo que estuvo eh, en coma, si no me equivoco, estaba en ese tiempo, sí, en todo ese momento en coma, entubada, perdió toda esa parte. Pero sí, por lo que dices del cuidado colectivo es algo importante, fue algo importante en ese proceso. Poder cuidarnos entre nosotros, poder organizarnos y saber cómo manejar la situación y tener una buena comunicación entre nosotros. Y ya que estábamos todos encerrados, todos resguardados en una zona, teníamos que aprender a convivir entre nosotros de una manera más efectiva. Me llama mucho la atención lo que mencionan porque
De hecho, reconozco yo por lo menos una tensión entre el miedo y la necesidad de actuar. Como que, como decía Denise, veníamos del estallido social, de todos en la calle, achoclonados, y luego pasar al completo opuesto, que es como esto de aislarnos, separar los grupos, como que el grupo era un riesgo en ese caso. O también, como decía Nico, lo de las poblaciones de riesgo por enfermedades en específico, que en mi familia también todos éramos población de riesgo, y de hecho yo tuve que volver a mi lugar de origen con mi familia en ese tiempo para cuidarnos entre todos, para hacer un protocolo. Eh, Muchas personas cambiamos todas nuestras rutinas en 100%. En mi entorno lo que más noté fue el cambio en cómo nos comunicábamos, como que empezamos a hablar más de lo emocional, nos preguntábamos cómo estábamos, a pesar de que estaba el caos, tratábamos, o sea, como que había también más tiempo para sentir, para pausar todo y volver hacia adentro, como qué es lo que está pasando, cómo me siento con esto. Además de esa comunicación empática que habla de la unidad, creo que fue clave para no sentirnos solos, sobre todo en el contexto en el que estábamos viviendo, sumado al miedo de lo que no podíamos ver, de este virus que estaba en todas partes, de que todo era peligroso, que alguien compraba algo en el negocio y había que desinfectarlo, la ropa, los zapatos, esta sensación de alerta constante, de descontrol, del sistema nervioso activado todo el tiempo, todos pendientes de cuántos enfermos hay, cuántas cifras de muertos, porque en realidad fue mundial. También, por otro lado, vimos surgir muchas redes de apoyo espontáneas, como grupos de WhatsApp de vecinos o intercambios de alimentos, a la vez que el Internet también nos alertaba por otros medios como un arma de doble filo, como que nos conectaba, pero al mismo tiempo nos ponía en alerta. Si bien los medios ayudaron a tomar conciencia, también generaban mucha ansiedad. Por otro lado, me hizo sentido lo que revisamos en clase sobre cómo los medios masivos pueden influir directamente en nuestras emociones y decisiones, hablando de eso, sobre todo cuando no hay un espacio de diálogo crítico. Y creo que la escucha activa y el pensamiento crítico, por otro lado, el saber contener a otros que quizás no tienen tanto juicio como personas menores o personas desinformadas, fue tan necesario como el alcohol gel o la mascarilla o los protocolos que implementamos. Fue una herramienta también de cuidado emocional. Como volver a recordar, y es como, no sé, se me pone la piel de gallina porque recuerdo como tantas cosas que, por ejemplo, yo lo viví desde mi trabajo, en este caso, que yo trabajo en un jardín infantil en la población La Victoria, como les comentaba, y todas las semanas llegaba un protocolo nuevo. Entonces era como mascarilla, el traje como de astronauta, una mascarilla doble y todo, y así teníamos que recibir a los niños y a las niñas. Era horrible, o sea, nuestros niños nos miraban así como, ¿quién? O sea, si ellos no nos reconocían la voz, era como, ¿quién es esto? Porque era como muy extraño y esto, yo me recuerdo mucho como qué importante es el tema de que ellos visualicen la parte de gesticulación, de los movimientos, de los gestos, pero al estar todos tapados, era como tan complejo que ellos no vieran las expresiones que uno podía hacer con la boca y con tanto traje. Entonces la gente estaba paranoica, o sea, ya era como la gente estaba muy asustada porque todo el día era mucho el miedo que ellos tenían. Entonces aquí también donde surgen las organizaciones que también llevan una comunicación más cercana hacia los otros y poder decirle, pucha, ¿sabe qué? No escuche tanta tele y infórmese de otra manera porque hay otros protocolos, podemos hacerlo de otra forma, pero sembrando el miedo no era la forma. O sea, obviamente teníamos que cuidarnos porque era algo real, estaba sucediendo, porque al principio como que no era creíble y era como, ay, no, nos quieren manipular y no sé qué, pero después ya fuimos viendo que, o sea, tuvimos hasta familiares cercanos que fallecieron, nosotros tuvimos un familiar que falleció, entonces fue como, era muy fuerte la situación porque tampoco podías despedir a ese familiar, o sea, no se podía hacer un velorio, que algo como significativo para poder cerrar un ciclo. Entonces, todas esas cosas las vivimos y yo digo como, oye, como que fuera tanto tiempo y fue hace poco, igual no pasó hace tanto. Entonces,
aquí quiero como reiterar el tema de que si vivíamos en un país pobre, yo creo que esto como que precarizó el tema de la pobreza porque hubo mucha gente que quedó sin trabajo y las veíamos en las filas de las ollas comunes. Nosotros todavía en la población se están sosteniendo dos ollas comunes que nacen desde el estallido social y todavía permanecen activas. Entonces, la pandemia ya pasó, pero el hambre sigue. Por otro lado, igual el encierro, como tú dices, nos dejó a flor de piel todo. Había miedo, tristeza, rabia, agotamiento. Y en muchas partes también no se hablaba de eso, había también una especie de censura en algunas áreas. Y lo que yo creo que ayudó también fue el conectar con otras personas, desde la honestidad, desde la unidad, como tú dices, desde la olla común, desde la unión. Eso también es parte de la dimensión afectiva de la comunicación, desde lo que sentimos, no solo desde lo que hacemos. Por ejemplo, también cuando algunas vecinas o vecinos mayores se sentían solos, la gente comenzó a llamarlas, a dejarles mensajitos o comida, entablar conversación con quién es el otro, como que recién nos empezamos a preguntar cómo estará el de al lado, cómo, que le faltará algo, estará bien, podré traerle algo ahora que voy a comprar, como que uno se planificaba y también empezabas a incluir a los demás. Eran pequeños gestos que formaban un poco de comunidad también. Muchas personas también que antes eran invisibles para el sistema, como tú dices, los feriantes, recolectores o trabajadores informales también se volvieron esenciales en estos momentos, o sea, en aquellos momentos. Y esto también me hace pensar en la dignidad, en cómo necesitamos una comunidad que valore a todas las personas, no solo en momentos de crisis, sino en el diario vivir. Es importante eso de la dignidad y de cómo yo miro a mi vecino o cómo yo miro a mi comunidad sin pensar que somos diferentes o que un solo gesto o una palabra puede hacer un gran cambio. O sea, eso es súper importante como saber quién tengo a mi lado porque yo no avanzo sola. Recuerdo que ese tiempo también yo lo viví con harto estrés porque era como trabajar desde la casa, sostener una casa, sostener las tareas de mi hijo, porque también el colegio empezó a ser online. Entonces eran muchos los roles que uno también tenía que cumplir como a la vez y cumplir en todos y más el miedo que uno tenía era como, igual fue como en un momento como, wow, qué potente sería trabajar desde la casa y tener que cumplir todos estos roles. Pero también en ese momento se agradecía poder estarlo ahí porque uno corría un poco menos de riesgo al estar presencial como lo tuvieron muchas personas en esos momentos que tenían que estar presencial. Todos los valores que estuvieron presentes en el momento de la pandemia son cosas que lo ideal fue que se mantuvieran y que se debe mantener durante todo el tiempo. La comunicación afectiva que tuvimos que aprender a desarrollar entre todos, aprender a conversar, a dialogar con los nuestros, con nuestro círculo. Si bien, claro, la pandemia fue algo bastante duro y bastante complejo, pero también fue básicamente una escuela para nosotros, fue enseñanza, pura enseñanza. Y como vimos en clase también, pues el vivir en comunidad requiere de habilidad social, las que tuvimos que desarrollar, las que tuvimos que practicar en nuestro entorno. El escuchar, el poder dialogar, el poder cuidar a los demás, poder empatizar con el resto de las personas. Y también, ojalá que no se nos olviden estos valores. Y el tema de que la vida también es algo más habitable cuando podemos compartirla, cuando podemos sensibilizar con los demás. Y además de que una de las grandes lecciones es que lo humano siempre debe estar en el centro, en un mundo donde muchas veces quizás lo importante es la productividad, que todo es tan vertiginoso. La pandemia en realidad nos obligó un poco a mirarnos desde la fragilidad, desde la vulnerabilidad o desde la ternura con nosotros mismos o con el otro. Y ahí también aparece lo mejor de los seres humanos, creo yo, la capacidad de acompañar, de resistir y sostener a los demás, de la resiliencia como tal. A la vez, puedo rescatar de la pandemia también fue que la gente empezó también a usar, o sea, a utilizar más herramientas para poder tener una mejor salud mental, porque también
eso se vio muy afectado, entonces como que fue, necesitamos salud mental, necesitamos exigir que haya más psicólogos, que haya más médicos para poder atender, porque esa área como que igual no estaba tan abierta, pero cuando nace el tema de la pandemia, como fue algo tan fuerte, necesitaban profesionales para sostener a estos profesionales, a la gente que estaba con secuelas, a la familia, todo eso. Entonces necesitábamos más profesionales que nos pudieran ayudar. La necesidad de una buena salud mental, la necesidad en ese momento de buscar formas de mantenernos estables, ya que el encierro, claro, nos aislamos y hay gente que quedó aislada sola. Entonces, aprender a cómo manejarse emocionalmente en ese momento fue vital. Y siento que fue un momento de harta dualidad, como por un lado hacinamiento, por otro lado conexión, por un lado miedo y por otro lado también apoyo social. Por un lado también esto de la distancia y por otro lado todas estas herramientas como lo que menciona Denise, de que surgió de nuevo la psicología como una necesidad importante, como que nos dimos cuenta también de todos los aportes que nos daba. Y también muchas otras vías de comunicación que surgieron, como por ejemplo las videoconferencias como esta misma, que también son una gran herramienta que surgió en pandemia. O sea, como que el auge antes no era tan usado y luego fue como lo que podíamos hacer para mantenernos conectados o para poder mantener un poco la necesidad humana del ser social. No podemos decir que todo fue tan malo porque podemos rescatar muchas cosas como los trabajos que quedaron permanentemente en online y que dan esta opción, los mismos estudios también que podemos tener a través de estas plataformas y que podemos hacerlo desde la casa y antes teníamos que trasladarnos horas para poder llegar a un lugar y ahora a un solo clic ya estamos conectados. Así que qué grata conversación que hemos tenido. Podemos decir que lo que nos sostuvo fue la comunidad, la solidaridad, la empatía, la capacidad de comunicarnos desde el afecto, desde el amor. Eso es lo que sostuvo este tiempo de pandemia. No nos salvó el alcohol gel, no nos salvó las mascarillas, sino nos salvó la comunicación afectiva que hablamos, la organización, la comunidad. Esto fue lo que a nosotros nos ayudó a mantenernos de pie. Y como lema que nosotros teníamos en el jardín, era nadie se salva solo, nadie salva a nadie, todos nos salvamos en comunidad. Yo quisiera agradecerles por esta conversación. Fue interesante recordar todo aquello que de repente olvidamos o damos por hecho y darle una vueltita más. Eso es importante, lo que pudimos conversar acá y dar a conocer también las perspectivas que tenía cada uno durante ese proceso. Entender cómo fue la experiencia de cada uno de nosotros es algo importante para poder hacer lo que estamos haciendo ahora, poder desarrollar una conversación que dé a entender, dé a conocer y ayude tanto a nuestras personas como a los demás. Agradezco, chiquillos, por sus relatos, por sus emociones en esta instancia. Así que nos vemos en una próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias.